Suscríbete a Venganza Perfecta para más historias. Ahora, comencemos con esta. Capítulo 1. La llamada que lo cambia todo. Las montañas afganas se extendían sin fin bajo el cielo perforado de estrellas mientras el sargento de Estado Mayor Alexander Quinn ajustaba sus gafas de visión nocturna. 3 días adentrados en territorio talibán, su unidad de fuerzas especiales había estado rastreando a un objetivo de alto valor a través de un terreno que quebraría a hombres inferiores. A los 34 años, Quinn había pasado 12 años en el ejército, con los últimos 6 en operaciones especiales. Sus manos curtidas se movían con eficiencia practicada mientras revisaba su equipo por última vez. A 2 clics del complejo, susurró el sargento Trevor Berry por el comunicador. El equipo de Quinn llevaba 3 años junto. Se movían como extensiones de los pensamientos de los demás. Quinn se había alistado en el ejército justo después de terminar la secundaria en un pequeño pueblo de Montana, impulsado por el deseo de servir y mantener a su familia. Su esposa, Ashley Lou Quinn, una enfermera pediátrica que conoció durante una baja médica en su primer despliegue, había apoyado su carrera incluso cuando significaba meses de separación. Su hija Daisy, ahora de 14 años, era la luz de su vida, inteligente, enérgica y terca como su madre. El zumbido del teléfono satelital cortó el silencio de la montaña como una cuchilla. Quinn frunció el ceño. Solo comunicaciones de emergencia. Aquí Quinn. Sargento, soy Brooke Roth del Hospital St. Mary's en Billings, Montana. Tenemos a su hija Daisy Quinn en estado crítico. El mundo se inclinó. El entrenamiento de Quinn mantuvo su voz firme. ¿Qué pasó? Tiene una fractura expuesta en el brazo izquierdo. Hemorragia interna y... La enfermera hizo una pausa, hematomas extensos consistentes con abuso físico. Está estable, pero necesita cirugía de inmediato. A través de la estática, Quinn escuchó un sonido que casi lo puso de rodillas, la voz de su hija, débil pero inconfundible. El novio de mamá me hizo esto, papá. Jerry me obligó. Me hizo lamer la taza de su inodoro hasta dejarla limpia porque le respondí. Cuando intenté correr, me tiró por las escaleras. El teléfono satelital se sentía como plomo en las manos de Quinn. Ashley había empezado a salir con Jerry Forbes hacía 6 meses, después de que el despliegue de Quinn se extendiera. Lo había mencionado en correos electrónicos un contratista local que era bueno con Daisy. La ironía sabía a cobre y rabia. La voz del comandante Warren Hartman crepitó. Quinn, los parámetros de la misión han cambiado. Extracción en Black Hawk en 15 minutos. Sin preguntas. Quinn miró a su equipo, sus rostros sombríos bajo el brillo verde de la visión nocturna. Trevor le hizo un gesto de asentimiento. Todos habían escuchado lo suficiente por el comunicador para entender. Señor, necesito ir a casa. Ya está arreglado, sargento. Tu permiso de emergencia comienza en el momento en que aterrices en Alemania. 48 horas para llegar a Estados Unidos. Mientras los rotores del Black Hawk tronaban sobre ellos, Quinn contempló las montañas que habían sido su campo de batalla. Una guerra diferente lo esperaba en casa, y Jerry Forbes no tenía idea de lo que se le venía encima. Capítulo 2. Sombras del regreso. El Hospital General de Billings olía a antiséptico y a sueños rotos. Quinn había viajado durante 36 horas seguidas, su mente alternando entre la furia y la planificación táctica. Ashley lo recibió en la entrada, su uniforme de enfermera arrugado, los ojos rojos de llorar. Alex, lo siento mucho. Nunca pensé que él. ¿Dónde está ella? La voz de Quinn tenía el filo de un hombre que había aprendido a compartimentar las emociones. Daisy parecía pequeña en la cama del hospital, su brazo izquierdo encerrado en un complejo fijador externo, con tubos entrando en sus delgados brazos. Su rostro, generalmente brillante por la picardía adolescente, estaba moteado de moratones. Se giró al oír sus pasos. Papá. Quinn se arrodilló junto a la cama, su mano callosa suave sobre la mejilla de ella. Estoy aquí, mi niña. No voy a ninguna parte. Dijo que nunca volverías. La voz de Daisy era apenas un susurro. Dijo que los soldados como tú mueren en esas montañas y a nadie le importa. Pero yo sabía que vendrías. Ladra. Pamela Lacey entró, su expresión profesional pero amable. La cirugía fue bien.
El brazo sanará por completo con fisioterapia. La hemorragia interna se ha detenido, pero necesitará quedarse una semana más en observación. Fuera de la habitación de Daisy, la actitud de la Dra. Lacey cambió. Sargento Quinn, he visto muchos casos de abuso. Esto no fue un momento de ira. Esto fue sistemático. Los patrones de los hematomas, el trauma psicológico. Esto ha estado sucediendo durante un tiempo. La mandíbula de Quinn se tensó. ¿Cuánto tiempo? Basándome en las etapas de curación de varias lesiones, estimaría de 2 a 3 meses. Estoy obligada a informar de esto a la policía y a los servicios de protección infantil. Esa noche, Quinn se sentó en la cafetería del hospital con Ashley. Parecía agotada. La culpa irradiaba de cada línea de su cuerpo. Jerry parecía tan diferente al principio, dijo, removiendo un café que no estaba bebiendo. Era encantador, servicial. Dijo que entendía por lo que pasan las familias de militares. Pero después de unos meses, ¿por qué no me lo dijiste? Dijo que si te contactaba, se aseguraría de que algo le pasara a Daisy. La voz de Ashley se quebró. Y con tu despliegue extendido, pensé que podría manejarlo. Pensé que podría protegerla. Quinn extendió la mano sobre la mesa, tomándola de ella. A pesar de todo, ella seguía siendo la madre de su hija. La mujer de la que se había enamorado. Esto no es tu culpa, Ash, pero necesito que me cuentes todo sobre Jerry Forbes. Ashley sacó su teléfono, desplazándose por las fotos. Dirige Forbes Construction, tiene contratos con la mitad del condado. Vive en esa casa grande en el Chris Road. Ya sabes, la que tiene la valla alta. Quinn estudió la foto de Jerry, un hombre corpulento de unos 40 y pocos años con ojos fríos y una sonrisa ensayada. Todo en él gritaba depredador disfrazado de protector. Hay algo más, dijo Ashley en voz baja. Tiene contactos, Alex. Amigos en el departamento del sheriff, en el ayuntamiento. La gente le debe favores. ¿Qué tipo de amigos? El agente Cisse Becker, por ejemplo. Se conocen desde hace mucho. Jerry ha hecho trabajos en la casa de Becker, siempre en negro, y el alcalde Don Harper. La compañía de Jerry hizo la renovación del edificio del ayuntamiento el año pasado. Quinn asintió, archivando la información. En Afganistán, había aprendido que entender la red del enemigo era crucial para el éxito de la misión. Jerry Forbes no era solo un abusador de menores, era un depredador con contactos que había usado su posición en la comunidad para crear un escudo a su alrededor. Quiero que tú y Daisy os quedéis con tu hermana en Denver hasta que esto termine, dijo Quinn. ¿Qué estás planeando? Quinn la miró a los ojos. Voy a saldar algunas cuentas. Capítulo 3. Conoce a tu enemigo. El bar Rastienke se encontraba en las afueras de Billings, el tipo de lugar donde los trabajadores de la construcción y los perforadores de pozos petroleros venían a gastar sus sueldos en bebida. Quinn había pasado 3 días realizando reconocimientos, aprendiendo los patrones, asociados y vulnerabilidades de Jerry Forbes. Esa noche estaba listo para la fase 1. Jerry presidía la mesa en el rincón del fondo, una posición que le daba una clara línea de visión hacia ambas entradas. Inteligente, pero no lo suficiente. Con él había otros 4 hombres, el agente Cisse Becker, todavía de uniforme, Carlos Erickson, un hombre corpulento con tatuajes de prisión cubriendo sus antebrazos, Mark McCarthy, delgado y nervioso con la apariencia de alguien que manejaba el dinero de Jerry, y Kevin Lindsay, más joven que los demás con moratones frescos en los nudillos. Quinn se había posicionado en la barra a 20 pies de distancia, bebiendo una cerveza y escuchando su conversación a través de un micrófono direccional oculto en su chaqueta. La tecnología era de grado militar prestada del alijo de equipo de su unidad. La chica Quinn es más dura de lo que pensaba, decía Jerry, su voz con la crueldad casual de un hombre discutiendo sobre ganado. 14 años y todavía se resiste después de 3 meses. La mayoría se quiebran en la segunda semana. Carlos se rió, un sonido como grava en una hormigonera. Quizás estás perdiendo el toque, Jerry. Quizás necesito expandir mis métodos, respondió Jerry. Hablando de eso, Mark, ¿cómo va esa chica nueva? La cuya madre nos debe dinero. Mark se movió incómodo. Tracy solo tiene 13 años, Jerry. Quizás deberías recordar quién pone la comida en tu mesa, lo interrumpió Jerry.
Esa gente nos debe dinero que no pueden pagar. Sus hijas pueden pagarlo de una forma u otra. El agarre de Quinn sobre la botella de cerveza se tensó. Esto no era solo por Daisy. Era más grande, más sistemático. Jerry Forbes dirigía una red de depredación usando su negocio legítimo como tapadera. El agente Becker se inclinó hacia adelante. ¿Qué hay del soldadito? Quinn ha vuelto a la ciudad haciendo preguntas. He oído que es una especie de pez gordo de las fuerzas especiales, añadió Kevin Lindsay tocándose los nudillos magullados. Quizás deberíamos pasar desapercibidos hasta que se despliegue de nuevo. La risa de Jerry fue fría. ¿Crees que tengo miedo de un soldado acabado? Soy dueño de la mitad de este condado. Si Quinn intenta algo, se encontrará en una celda con cargos falsos más rápido de lo que puede parpadear. Aún así, dijo Becker, valdría la pena vigilarlo. Haré que la central revise su matrícula a ver dónde se aloja. Quinn había oído suficiente. Dejó un billete de 20 en la barra y salió, su mente ya procesando la inteligencia. Jerry no solo estaba abusando de su hija, dirigía una operación sistemática contra familias vulnerables, la reincluía a las fuerzas del orden, lo que explicaba por qué ninguna queja anterior había prosperado. De vuelta en su habitación de motel, Quinn extendió un mapa del condado y comenzó a marcar ubicaciones: la casa de Jerry, su empresa de construcción, las casas de sus asociados. Años de planificación militar le habían enseñado que las operaciones exitosas requerían inteligencia detallada y una sincronización cuidadosa. Su teléfono vibró con un mensaje de Ashley. Daisy pregunta por ti. El doctor dice que podemos llevarla a Denver mañana si está estable. Quinn respondió, bien. La veré antes de que os vayáis. Volvió a su planificación. Jerry Forbes había cometido un error de juicio crítico. Había subestimado al padre de la chica a la que había brutalizado. Quinn había pasado 6 años aprendiendo de las mejores mentes militares del mundo cómo desmantelar redes enemigas. La operación de Jerry estaba a punto de enfrentarse a su primer desafío real. A la mañana siguiente, Quinn visitó a Daisy por última vez antes de su traslado a Denver. Se veía mejor, el color volvía a sus mejillas, aunque la mirada atormentada en sus ojos permanecía. ¿Vienes con nosotras, papá? Quinn le besó la frente. Tengo algunos asuntos que atender primero, pero estaré allí pronto. Te lo prometo. ¿Asuntos con Jerry? Quinn la miró a los ojos. A los 14 años, era lo suficientemente mayor para entender que algunas injusticias solo podían corregirse mediante la acción. Sí, mi niña. Asuntos con Jerry. Daisy asintió y luego susurró, Hayes al pagar por lo que le hizo a Tracy Hinton y a las otras. La sangre de Quinn se heló. ¿Qué otras? Jerry tenía fotos en su teléfono. Muchas chicas. Tracy era solo la más nueva. La voz de Daisy era firme, pero Quinn podía ver el esfuerzo que le costaba. Me las enseñó. Dijo que eso es lo que les pasaba a las chicas que no cooperaban. Quinn apretó suavemente su mano. Me encargaré de ello, de todo. Mientras la ambulancia llevaba a su hija hacia la seguridad de Denver, Quinn sintió la calma familiar que precede a una misión. Jerry Forbes había revelado el alcance total de su operación. Ahora era el momento de que Alexander Quinn le mostrara cómo era un verdadero depredador. Capítulo 4. Construyendo la trampa. 3 semanas de vigilancia le habían dado a Quinn una imagen completa de la operación de Jerry Forbes. El hombre era metódico en su maldad, usando su negocio de construcción para identificar familias con dificultades y luego aprovechando sus deudas para acceder a sus hijas. Su re le proporcionaba protección y su propiedad aislada en el Chris Road servía como el lugar perfecto para sus crímenes. Quinn había establecido una base de operaciones en una cabaña de caza abandonada a 15 millas de la ciudad, usando efectivo para alquilársela a un anciano ranchero que no hizo preguntas. El aislamiento y las líneas de visión de la cabaña la hacían perfecta para la planificación y el almacenamiento de equipo. Sus contactos militares habían demostrado ser invaluables. El sargento Trevor Berry, todavía desplegado en Afganistán, había organizado que cierto equipo fuera extraviado durante el inventario, sistemas de visión nocturna, equipo de vigilancia y otros artículos que nunca existirían oficialmente. Enviado a Quinn a través de una red de personal militar que rotaba de vuelta a casa, el equipo llegó pieza por pieza durante 2 semanas.
El verdadero avance se produjo cuando Quinn interceptó las comunicaciones de Jerry. Usando técnicas de vigilancia electrónica aprendidas en operaciones especiales, intervino las líneas telefónicas y las cuentas de correo electrónico de Jerry. Lo que encontró le revolvió el estómago. Registros detallados de las víctimas de Jerry, fotos, videos y registros financieros que mostraban pagos a su red de protectores. Tracy Hinton era el objetivo más reciente de Jerry. Su madre, Sonia Hinton, tenía 2 trabajos para mantener a Tracy y a su hermano menor después de la muerte de su esposo en un accidente en una plataforma petrolera. Cuando Sonia se retrasó en los pagos al contratista por reparaciones necesarias en el hogar, Jerry le había ofrecido un plan de pago. Quinn observaba desde su puesto de vigilancia mientras Jerry hacía sus rondas nocturnas. Todos los martes, Jerry visitaba la casa de los Hinton con el pretexto de verificar el trabajo de reparación. Pero la cámara de Quinn mostró que Jerry había instalado equipos de grabación ocultos en toda la casa. Y sus interceptaciones electrónicas revelaron que Jerry estaba documentando su abuso de Tracy para su colección privada. Esa noche, Quinn comenzaría a implementar su plan. A las 8:47 p.m., la camioneta de Jerry entró en el camino de entrada de los Hinton. Quinn activó su suite de guerra electrónica, bloqueando todas las señales de teléfonos móviles en un radio de 2 millas mientras dejaba operativas las líneas fijas. Una técnica que aislaría a Jerry, pero permitiría los servicios de emergencia si fuera necesario. Sonia Hinton estaba trabajando en su turno de noche en el restaurante del centro. Tracy, de 13 años, estaba en casa con su hermano de 10, Edwin, teóricamente haciendo la tarea mientras Jerry inspeccionaba la fontanería. Quinn se movió a través de la oscuridad que rodeaba la propiedad de los Hinton como un fantasma. Años de entrenamiento en operaciones especiales le habían enseñado a volverse invisible, a moverse sin sonido ni sombra. El exceso de confianza de Jerry lo había vuelto descuidado, sin cámaras de seguridad, sin sistema de alarma. Solo la arrogancia casual de un depredador que nunca se había enfrentado a una oposición real. A través de la ventana de la cocina, Quinn observó a Jerry acorralar a Tracy en la sala de estar. La sumisión aterrorizada de la niña hablaba de meses de abuso sistemático. Jerry estaba explicando sus últimas demandas cuando Quinn cortó la electricidad de la casa. Las luces de emergencia se encendieron, pero la visión nocturna de Jerry estaba comprometida. Quinn se deslizó por la puerta trasera sin cerrar, moviéndose a través del diseño familiar que había estudiado durante días. Jerry gritaba, confundido y cada vez más agitado. Tracy, ¿qué pasó con las luces? Ven aquí. La voz de Quinn cortó la oscuridad tranquila y mesurada. Jerry Forbes. Jerry se giró hacia el sonido, su voluminoso cuerpo tropezando con la tenue luz de emergencia. ¿Quién anda ahí? Esto es propiedad privada. Quinn entró en la sala de estar. Su rostro estaba parcialmente oculto por la sombra, pero lo suficientemente visible para que Jerry lo reconociera. Soy el nuevo equipo de protección de Tracy. ¿Eres Quinn? La voz de Jerry tenía una falsa bravuconería, pero Quinn podía oír el miedo subyacente. No tienes nada que hacer aquí. Haré que el agente Becker te arreste por allanamiento de morada. Llámalo, dijo Quinn, sacando el teléfono móvil de Jerry y arrojándoselo a los pies, sin señal. Es curioso cómo funciona la tecnología. Tracy se había retirado a un rincón de la habitación, abrazando a su hermano menor. Quinn se dirigió a ella sin apartar la vista de Jerry. Tracy, lleva a Edwin arriba y cierra la puerta con llave. No salgáis hasta que os diga que es seguro. Los niños subieron corriendo las escaleras y Quinn oyó como la puerta del dormitorio se cerraba y se echaba el cerrojo. Jerry estaba buscando algo en su chaqueta cuando Quinn se movió. 12 años de entrenamiento militar comprimidos en 2 segundos de violencia precisa. La mano de Jerry fue torcida detrás de su espalda, su cara presionada contra el suelo de madera antes de que pudiera procesar completamente lo que había sucedido. Esto es lo que va a pasar, dijo Quinn, con voz conversacional. Vas a responder algunas preguntas con sinceridad y luego vas a hacer algunas llamadas. No te voy a decir nada. Si me agredes, irás a la cárcel. Quinn aplicó presión en la muñeca de Jerry.
no lo suficiente para romperla, pero sí para dejar claro su punto. Jerry, he pasado 6 años aprendiendo técnicas de interrogatorio de gente que hace que tu pequeña operación parezca de aficionados. Podemos hacer esto por las buenas o por las malas. Tú eliges. La respiración de Jerry se volvió trabajosa. ¿Qué quieres? Nombres, direcciones, registros financieros. Cada niño que has tocado, cada persona a la que has pagado, cada crimen que has cometido. Quinn hizo una pausa. Empezando por lo que le hiciste a mi hija. Durante la siguiente hora, Quinn extrajo metódicamente información de Jerry Forbes. La red criminal del hombre era más grande de lo que Quinn había imaginado, involucrando no solo al agente Becker y al alcalde Harper, sino también al juez Stallard Hardan, a varios empresarios y a una red de familias atrapadas por la deuda y el miedo. Cuando Sonia Hinton regresó a casa, Jerry Forbes ya no estaba, y Quinn estaba sentado en la mesa de su cocina con una taza de café y un sobre manila lleno de pruebas. Señora Hinton, dijo Quinn mientras ella entraba por la puerta principal, tenemos que hablar. Capítulo las 5, desenredando la red. El almacén abandonado en la zona industrial de Billings había sido perfecto para las necesidades de Quinn, aislado, estructuralmente sólido y propiedad de una empresa que había quebrado hacía 3 años. Jerry Forbes estaba sentado, atado con bridas a una silla de metal en el centro del suelo de hormigón. Una única luz cenital creaba un duro círculo de iluminación en una vasta oscuridad. Habían pasado 12 horas desde que Quinn había sacado a Jerry de la casa de los Hinton. 12 horas de interrogatorio metódico que habían revelado el alcance total de la operación de Jerry. El hombre había victimizado a 17 chicas en 4 años, utilizando su negocio de construcción y su red de funcionarios corruptos para mantener una red de depredación sistemática. Tu amigo, el agente Becker, te está buscando, dijo Quinn consultando una tableta que mostraba comunicaciones policiales interceptadas. Emitió una alerta bolo hace 1 hora. Dice que te perdiste una reunión programada. El rostro de Jerry estaba hinchado por donde se había resistido durante el interrogatorio inicial. Estás cometiendo un error, Quinn. Tengo amigos. El juez Stallard Hardan, que ha estado aceptando sobornos para desestimar quejas en tu contra. El alcalde Don Harper, que ha estado dirigiendo contratos municipales a tu favor a cambio de silencio sobre sus propias indiscreciones. El agente Becker, que ha estado suprimiendo activamente las investigaciones. La voz de Quinn se mantuvo conversacional. Sé de todos ellos, Jerry. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto? Quinn activó un portátil, mostrando la pantalla a Jerry. Mostraba un sofisticado sitio web con múltiples transmisiones de video, la casa de Jerry, su patio de construcción, las casas de sus socios clave. He estado ocupado mientras estabas inconsciente, dijo Quinn. He instalado equipo de vigilancia en 16 ubicaciones. Audio, video, acceso a la red. Ahora mismo, estoy grabando cada conversación, cada movimiento, cada comunicación electrónica que hace tu red. Los ojos de Jerry se abrieron de par en par al reconocer el plano de su propia casa en una de las transmisiones. Eso es vigilancia ilegal. También lo es el abuso de menores, lo interrumpió Quinn. La diferencia es que mis crímenes van a ayudar a meterte a ti y a tus amigos en la cárcel. Los tuyos destruyeron las vidas de los niños. Quinn abrió otra pantalla que mostraba registros financieros. Tu pequeña red ha sido descuidada con la seguridad digital. Registros bancarios, cuentas de correo electrónico, comunicaciones cifradas. Es increíble a lo que puedes acceder cuando tienes las habilidades y la motivación adecuadas. Los registros pintaban un cuadro de corrupción sistemática. Pagos regulares en efectivo de Jerry al agente Becker, al juez Hardan y al alcalde Harper. Contratos de construcción adjudicados sin la debida licitación. Y una red de familias atrapadas por deudas artificialmente infladas. Esto es lo que va a pasar, dijo Quinn, girando la pantalla del portátil hacia Jerry. En unas 6 horas, copias de todas estas pruebas se entregarán simultáneamente a la oficina de campo del FBI en Helena, a la oficina del fiscal general del estado, a 3 organizaciones de noticias diferentes y a los servicios de protección infantil. La compostura de Jerry finalmente se resquebrajó. No puedes. Esos archivos están encriptados, protegidos con contraseña. Estaban encriptados, corrigió Quinn.
El entrenamiento de inteligencia militar es muy completo. Tu contraseña era el cumpleaños de tu hija combinado con tu número de seguro social. No es exactamente seguridad de nivel NSA. Quinn se levantó y comenzó a caminar alrededor de la silla de Jerry. Pero te voy a dar una oportunidad para reducir el daño a ti mismo. Vas a llamar a cada uno de tus socios y concertar reuniones esta noche. Aquí nunca vendrán. Quinn sonrió fríamente. Lo harán si les dices que la madre de Tracy Hinton amenaza con hacerlo público y necesitas control de daños de inmediato. Jerry miró fijamente el suelo de hormigón, su respiración agitada. ¿Qué me pasará a mí? Eso depende de cuán cooperativo seas en las próximas horas. La cooperación total podría conseguirte custodia protectora en lugar de la población general en la prisión estatal de Montana. Podría. Quinn activó su equipo de comunicaciones. Ahora, empecemos con el agente Becker. Le vas a decir que lo necesitas aquí de inmediato. Sin respaldo, sin tráfico de radio. Solo él. Mientras Jerry hacía la primera llamada, Quinn reflexionó sobre la naturaleza sistemática de la trampa que había construido. Cada miembro de la red de Jerry llegaría pensando que respondían a una crisis que podían manejar con sus métodos habituales de corrupción y intimidación. En cambio, se encontrarían documentados, grabados y enfrentándose a un oponente que había aprendido la guerra de las mejores mentes militares del mundo. Su teléfono satelital vibró con un mensaje de Ashley. Daisy mejora cada día. Pregunta cuándo vienes a Denver. Quinn respondió, pronto. Solo terminando unos asuntos. Al amanecer, pensó Quinn, la red de Jerry Forbes estaría completamente desmantelada. Los niños a los que habían victimizado tendrían justicia y la corrupción sistemática que había permitido sus crímenes quedaría expuesta. Pero primero tenía que activar la trampa a la perfección. Y el agente Cisse Becker ya estaba en camino. Capítulo 6. Comienza el ajuste de cuentas. El agente Cisse Becker llegó al almacén a las 11:47 p.m., los faros de su patrulla cortando la oscuridad industrial. Quinn observó desde su posición oculta mientras Becker se acercaba al edificio con la mano apoyada casualmente en su arma. El agente era cauteloso pero no estaba alarmado. La llamada de Jerry había sido convincente. Jerry, gritó Becker al entrar por la puerta lateral que Quinn había dejado abierta. ¿Qué es eso de la mujer Hinton? Quinn permitió que Becker avanzara 20 pies dentro del almacén antes de activar las luces del techo. El agente se encontró en el centro de un círculo de iluminación, con Jerry Forbes atado con bridas a una silla a 10 pies de distancia y Quinn emergiendo de las sombras con una pistola de grado militar apuntando al centro de masa de Becker. Agente Becker, dijo Quinn con calma, saque su arma lentamente y póngala en el suelo. El entrenamiento de Becker se activó, su mano moviéndose hacia su funda, pero la voz de Quinn lo detuvo en seco. Tengo 3 miras láser, apuntándote ahora mismo y reflejos entrenados por el ejército de los Estados Unidos. No hagas esto más difícil de lo necesario. El agente sacó lentamente su arma y la colocó en el suelo de hormigón. Quinn señaló una segunda silla que había colocado junto a la de Jerry. Siéntate, manos a la espalda. Estás cometiendo un grave error, Quinn, dijo Becker, mientras Quinn le aseguraba las muñecas con bridas. Soy un oficial de la ley juramentado. Esto es secuestro, agresión. Esto es justicia, interrumpió Quinn. Algo que dejaste de proporcionar a los niños que Jerry estaba abusando. Quinn activó su portátil, mostrando registros bancarios que mostraban pagos regulares de las cuentas de Jerry a Becker durante los últimos 2 años. $1,500 mensuales, siempre en la misma fecha. ¿Qué servicio le estabas prestando a Jerry, agente? La mandíbula de Becker se tensó. Consultoría legal. ¿Consultoría legal que implicaba destruir pruebas de informes de abuso infantil? Quinn sacó más registros. Los registros telefónicos muestran que recibiste llamadas de Jerry a las pocas horas de cada denuncia presentada contra él. Esas denuncias luego desaparecían del sistema. Jerry habló por primera vez desde la llegada de Becker. Sí sé, solo dile lo que quiere saber. Ya lo tiene todo. Cállate, Jerry.
Quinn colocó una grabadora de voz en una caja entre los dos hombres. Esta conversación está siendo grabada y será transmitida a las autoridades federales independientemente de lo que suceda aquí esta noche. Tu cooperación podría influir en cómo los fiscales federales vean tu caso, pero tus crímenes ya están documentados. Durante la siguiente hora, Quinn extrajo metódicamente confesiones de ambos hombres. Becker, en efecto, había estado destruyendo pruebas, intimidando a testigos y facilitando activamente los crímenes de Jerry. El alcance de la corrupción se extendía incluso más allá de lo que Quinn había sospechado inicialmente. A la 1:23 a.m., el Mercedes del alcalde Don Harper entró en el aparcamiento del almacén. Quinn había colocado equipo de vigilancia adicional por todo el edificio, lo que le permitía vigilar todos los accesos mientras mantenía el control de sus prisioneros. Harper entró llamando a Jerry por su nombre, su voz con la irritación de un hombre despertado de la cama, por lo que asumía que era una crisis manejable. Quinn permitió que se desarrollara el mismo escenario. Luces, arma, bridas, silla. Esto es una locura, dijo Harper mientras Quinn lo aseguraba junto a los otros dos hombres. Soy el alcalde de esta ciudad. Cuando la gente se entere. ¿Cuándo la gente se entere de qué? Preguntó Quinn, mostrando más registros financieros. ¿De qué has estado aceptando sobornos para dirigir contratos municipales a Forbes Construction? ¿De qué has estado usando tu posición para encubrir el abuso sistemático de menores? Los instintos políticos de Harper tomaron el control. Quiero un abogado. No diré nada sin representación legal. Quinn asintió. Es tu derecho. Pero tus registros telefónicos, extractos bancarios y comunicaciones por correo electrónico ya han contado la historia. El juez Stuart Harden llegó a las 2:45 a.m., seguido por Mark McCarthy a las 3:15 a.m. Al amanecer, Quinn tenía toda la red de Sherry asegurada en el almacén, sus confesiones grabadas y sus crímenes documentados con un detalle exhaustivo. La fase final de la operación de Quinn comenzó cuando el sol se elevaba sobre el distrito industrial de Billings. Activó su conjunto de comunicaciones y comenzó a transmitir los paquetes de pruebas a sus destinatarios predeterminados: el FBI, el fiscal general del estado, organizaciones de noticias y grupos de defensa de los niños. Señores, dijo Quinn, dirigiéndose a sus 5 prisioneros, en aproximadamente 30 minutos, agentes federales llegarán para poneros bajo arresto. Seréis acusados bajo las leyes federales RICO por operar una empresa criminal, así como de varios cargos estatales relacionados con vuestros crímenes individuales. Jerry levantó la vista de su silla. ¿Y tú qué? Nos secuestraste, nos retuviste contra nuestra voluntad. Documenté vuestras confesiones de abuso sistemático de menores, corrigió Quinn. Cualquier cargo en mi contra será sopesado contra las vidas que habéis destruido y la justicia que habéis negado. El teléfono satelital de Quinn vibró con una llamada entrante de un número que reconoció: la agente especial del FBI Diana So, con quien había trabajado durante una operación conjunta militar-civil en Afganistán 2 años antes. Agente So. Sargento Quinn, acabo de recibir su paquete de pruebas. Estamos movilizando un equipo de respuesta completo. ¿Está usted seguro? Afirmativo. 5 sospechosos asegurados y listos para la custodia federal. Excelente trabajo. Estaremos allí en 20 minutos. Al terminar la llamada, Quinn miró a los 5 hombres que habían aterrorizado a niños y corrompido las instituciones destinadas a protegerlos. Jerry Forbes se encontró con su mirada y Quinn vio algo que se asemejaba a la comprensión. Tu hija, dijo Jerry en voz baja, es más fuerte de lo que le atribuí. Más fuerte que cualquiera de ellas. La respuesta de Quinn fue mesurada y final. Es más fuerte de lo que jamás entenderás. Y va a crecer en un mundo donde depredadores como tú se enfrentan a consecuencias reales. El sonido de helicópteros acercándose resonó en el almacén mientras los agentes federales se preparaban para tomar custodia de Jerry Forbes y su re. La guerra de Quinn estaba casi terminada. Capítulo 7. Justicia servida. El Tribunal Federal de Helena bullía de atención mediática mientras el caso Forbes llegaba a su clímax. 3 meses después de la operación de Quinn en el almacén, Jerry Forbes y sus socios se enfrentaban a un juez federal en lo que los fiscales habían llamado el mayor caso de explotación infantil y corrupción en la historia de Montana.
Quinn se sentó en la galería, vistiendo su uniforme de gala a petición de la fiscalía. A su lado se sentaron Ashley y Daisy, que habían volado desde Denver para la audiencia de sentencia. Su hija había ganado peso, el color había vuelto a sus mejillas y, aunque todavía tenía leves cicatrices de su terrible experiencia, su espíritu era inconfundiblemente fuerte. Todos en pie para la honorable jueza Marissa Baron, anunció el alguacil. La jueza Baron era una designada federal con reputación de sentencias justas pero firmes, especialmente en casos que involucraban crímenes contra niños. Había revisado el extenso paquete de pruebas que Quinn había compilado, con lo que los fiscales describieron como atención meticulosa al detalle. Jerry Forbes se sentó en la mesa de los acusados con un mono naranja, flanqueado por sus abogados de oficio. Los últimos 3 meses en detención federal no le habían sentado bien. Había perdido peso, su actitud arrogante reemplazada por la mirada atormentada de un hombre que finalmente se enfrentaba a las consecuencias de sus actos. Signe. Forbes, comenzó la jueza Baron, ha sido condenado por un jurado por 18 cargos de explotación infantil, crimen organizado, conspiración y operación de una empresa criminal continua. Antes de dictar sentencia, ¿desea dirigirse al tribunal? El abogado de Jerry le susurró al oído, pero Jerry negó con la cabeza. No, su señoría. La jueza Baron consultó sus notas. Signe. Forbes, en mis 30 años en el estrado, rara vez he visto una explotación tan sistemática e insensible de niños vulnerables. Usted utilizó su posición en la comunidad para atacar a familias con dificultades financieras y luego aprovechó su desesperación para acceder a sus hijos. La voz de la jueza contenía una ira controlada. Corrompió a las fuerzas del orden, al gobierno municipal y al propio sistema judicial para proteger su empresa criminal. El daño que ha infligido se extiende mucho más allá de sus víctimas directas para incluir la erosión de la confianza pública en las instituciones destinadas a proteger a los inocentes. Quinn observó cómo los hombros de Jay se hundían. El hombre que una vez había presidido bares y salas de juntas ahora parecía disminuido y roto. Las directrices federales de sentencia recomiendan de 25 a 30 años de prisión, continuó la jueza Baron. Sin embargo, dada la naturaleza sistemática de sus crímenes, su falta de remordimiento y el extenso daño causado a múltiples víctimas, lo sentenció a 45 años en una prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. Un suspiro colectivo recorrió la sala del tribunal. La cabeza de Jerry cayó sobre su pecho. La jueza Baron no había terminado. Además, se le ordena pagar una restitución por un monto de $2 millones, que se distribuirá entre sus víctimas para asesoramiento, gastos médicos y apoyo educativo. Luego, la jueza se dirigió a los conspiradores. El agente Cisse Becker recibió 20 años por violaciones de los derechos civiles y corrupción. El alcalde Don Harper obtuvo 15 años por crimen organizado y conspiración. El juez Stuart Hardan, cuya corrupción del sistema judicial la jueza Baron encontró particularmente atroz, recibió 25 años. Mark McCarthy, que había cooperado con los investigadores federales, recibió 10 años. A medida que se leían las sentencias, Quinn sintió que un peso se levantaba de sus hombros. La depredación sistemática que había destruido la inocencia de su hija y amenazado a otros niños finalmente había terminado. Fuera del tribunal, la agente especial del FBI Diana Shaw se acercó a Quinn. Sargento, quería agradecerle personalmente. Su investigación fue más exhaustiva que cualquier cosa que pudiéramos haber logrado con métodos convencionales. Tenía la motivación adecuada, respondió Quinn. Sobre eso dijo Shaw, bajando la voz. Ha habido alguna discusión sobre sus métodos. Técnicamente, retuvo a 5 personas contra su voluntad durante varias horas. Quinn la miró fijamente. ¿Se están considerando cargos? Shaw sonrió. El fiscal general revisó su caso personalmente. Dado que sus acciones resultaron en el desmantelamiento de una red de explotación infantil y la condena de 5 delincuentes, no se presentarán cargos federales. Incluso se habla de una mención honorífica civil.
Esa noche, Quinn se sentó con su familia en un restaurante con vistas al río Missouri. Daisy había estado callada durante la cena, procesando los eventos del día. Papá dijo finalmente, cuando estabas en ese almacén con Jerry, ¿tuviste miedo? Quinn consideró la pregunta cuidadosamente. Estaba concentrado. A veces, cuando estás haciendo algo importante, el miedo se vuelve menos importante que la misión. Bien, dijo Daisy con una sonrisa feroz que le recordó a Quinn a su madre, porque él tenía miedo. Pude verlo en sus ojos cuando se lo llevaron. Ashley extendió la mano sobre la mesa y tomó la de Quinn. ¿Y ahora qué? Quinn miró a su hija, fuerte y sanando a pesar de todo lo que había soportado. Luego a Ashley, la mujer que lo había apoyado durante 12 años de servicio militar y había estado a su lado en sus horas más oscuras. Ahora nos vamos a casa, dijo. Todos nosotros, juntos. El atardecer de Montana pintó el cielo en tonos dorados y carmesí, mientras la familia Quinn se preparaba para regresar a una vida donde se había hecho justicia y las cuentas se habían saldado por completo. Capítulo 8. Sombras y consecuencias. 6 meses después de la sentencia, la vida en Billings se había asentado en una nueva normalidad. Pero los efectos dominó de la guerra de Quinn contra la red de Jerry Forbes continuaban extendiéndose por la comunidad como grietas en un cimiento. Quinn se había retirado anticipadamente del ejército, utilizando su permiso acumulado y la mención honorífica de la oficina del fiscal general para hacer la transición a la vida civil. Había fundado una empresa de consultoría de seguridad privada, ayudando a empresas e instituciones a identificar vulnerabilidades en sus sistemas. La aplicación legítima de habilidades que había aprendido en circunstancias menos convencionales. La familia Quinn se había mudado a una modesta casa en las afueras de la ciudad, lo suficientemente cerca para que Ashley continuara su trabajo en el hospital, pero lo suficientemente lejos del centro de la ciudad para proporcionar la paz que todos anhelaban. Daisy asistía a un programa de terapia especializado y había comenzado a tomar clases de defensa personal, canalizando su trauma en fuerza. Pero la red de Jerry Forbes había sido más grande de lo que incluso la meticulosa investigación de Quinn había revelado, y algunos de sus tentáculos habían sobrevivido a las acusaciones federales. La advertencia vino de una fuente inesperada. Carlos Erickson, el antiguo matón de Jerry, había sido sentenciado a 12 años por agresión e intimidación, pero estaba cooperando con los investigadores federales a cambio de custodia protectora. Su abogada, Janet Rice, contactó a Quinn a través de los canales oficiales. El Sinye. Erickson tiene información sobre amenazas continuas a su familia, dijo durante su reunión en el edificio federal de Helena. Hay gente que no fue atrapada en su operación inicial y lo culpan a usted por destruir su negocio. Carlos Erickson era un hombre cambiado del bruto corpulento que Quinn había observado en el bar Rusty en que la prisión federal lo había humillado y la comprensión de que había pasado años protegiendo a depredadores de niños había desencadenado lo que parecía ser un remordimiento genuino. Hay un tipo llamado Kevin Lindsay que no atrapaste, dijo Carlos con la voz ronca por meses de entrevistas de cooperación. Estaba más metido en las sombras. Manejaba el lado informático de la operación de Jerry. Cosas de la web oscura, comunicaciones cifradas. Quinn se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de operaciones informáticas? Distribución. Jerry no solo abusaba de los niños localmente, vendía grabaciones, organizaba redes con otros depredadores en varios estados. Kevin gestionaba la infraestructura técnica. Carlos deslizó una nota escrita a mano sobre la mesa. Kevin se escondió después de los arrestos, pero ha estado contactando a algunos de los antiguos clientes de Jerry. Se dice que está planeando algo contra tu familia. Venganza por destruir el negocio. Quinn estudió la información que Carlos había proporcionado. Kevin Lindsay había sido una figura periférica en su investigación original, joven, técnicamente hábil, pero aparentemente menos involucrado en el abuso directo. Quinn se había centrado en los depredadores principales y sus cómplices, permitiendo que peces más pequeños como Kevin se escaparan por la red. ¿Dónde está ahora? Ese es el problema, dijo Carlos. Kevin es inteligente, paranoico. Podría estar en cualquier lugar, usando identidades falsas, manteniéndose fuera del radar. Pero tiene recursos. Dinero que Jerry había escondido en cuentas de criptomonedas,
conexiones con redes de depredadores en otros estados. La agente SO revisó la información de Carlos con la misma atención metódica que le había dado a las pruebas originales de Quinn. Hemos estado rastreando algunas de estas redes interestatales desde que estalló tu caso. Kevin Lindsay es ahora una persona de interés en varias investigaciones federales, pero no lo han encontrado, afirmó Quinn. Todavía no. Estos expertos técnicos pueden ser extremadamente difíciles de localizar cuando quieren desaparecer. Quinn salió del edificio federal con una sensación familiar en el estómago, la tensión previa a la misión que había precedido a cada operación peligrosa en Afganistán. Su guerra contra Jerry Forbes se suponía que había terminado, pero al parecer el enemigo tenía reservas con las que Quinn no había contado. Esa noche se sentó con Ashley Daisy en su sala de estar, explicando la situación con la misma honestidad directa que había usado para hablar de sus despliegues militares. ¿Entonces, esta persona, Kevin, podría intentar hacernos daño porque detuviste a Jerry? Preguntó Daisy. Es posible. Necesitamos tener mucho más cuidado por un tiempo. Quinn ya había comenzado a implementar medidas de seguridad alrededor de su propiedad, cámaras, sensores de movimiento y otras precauciones extraídas de su experiencia militar. Pero Kevin Lindsay representaba un tipo de amenaza diferente a la de Jerry Forbes. Mientras que Jerry había sido un depredador local con conexiones corruptas, Kevin era potencialmente un fantasma en el mundo digital con recursos y habilidades que Quinn no podía contrarrestar fácilmente. ¿Qué hacemos?, preguntó Ashley. Quinn miró a su familia, su hija, que había sobrevivido al abuso de Jerry y se hacía más fuerte cada día, y su esposa, que lo había apoyado durante el periodo más oscuro de sus vidas. Nos mantenemos alerta, permanecemos juntos, y confiamos en que el sistema por el que luchamos para proteger funcionará. Pero en privado, Quinn ya estaba desarrollando planes de contingencia. Si Kevin Lindsay quería continuar la guerra de Jerry Forbes contra la familia Quinn, descubriría que Alexander Quinn había aprendido más que solo técnicas de investigación durante su enfrentamiento con la red de Forbes. Algunas lecciones, reflexionó Quinn, solo podían enseñarse a través de la experiencia directa. Capítulo 9. Victoria final. 3 semanas después de la advertencia de Carlos Erickson, Kevin Lindsay hizo su movimiento. El ataque no vino a través de la violencia, sino a través del mundo digital, donde Lindsay se sentía más cómodo y donde pensaba que Quinn sería más vulnerable. Comenzó con el robo de identidad. Las tarjetas de crédito de Quinn fueron utilizadas al máximo a través de compras fraudulentas, sus cuentas bancarias vaciadas a través de piratería sofisticada, y sus registros de servicio militar fueron alterados en las bases de datos federales para mostrar una baja deshonrosa por presuntos crímenes de guerra. En 48 horas, Quinn pasó de ser un veterano respetado a un presunto criminal a los ojos de los sistemas burocráticos que no podían distinguir entre datos reales y fabricados. El ataque psicológico fue más personal. Las sesiones de terapia de Daisy fueron hackeadas, sus conversaciones privadas con los consejeros grabadas y editadas para que pareciera que estaba mintiendo sobre su abuso. Estas grabaciones fueron luego enviadas a los servicios de protección infantil con denuncias anónimas que sugerían que Quinn había entrenado a su hija para hacer acusaciones falsas. La tarjeta de identificación del hospital de Ashley dejó de funcionar, sus registros de empleo misteriosamente corrompidos para mostrar acciones disciplinarias que nunca ocurrieron. Las juntas de licencias profesionales recibieron quejas fabricadas sobre el cuidado de sus pacientes. Pero el mayor error de Kevin Lindsay fue subestimar la red que Quinn había construido durante su investigación de Jerry Forbes. La agente Diana So llamó a Quinn a las 6 a.m. de un jueves. Lo tenemos. Kevin Lindsay acaba de cometer un error que le va a costar todo. Quinn se reunió con So en la oficina de campo del FBI, donde un equipo de especialistas federales en ciberdelincuencia había estado rastreando los ataques digitales de Lindsay en tiempo real. Lindsay es bueno, dijo el agente especial Warren Hartman, el líder de la unidad de ciberdelitos, pero se confió demasiado.
Empezó a usar parte de la misma infraestructura que usaba para la operación de Jerry. Hemos estado monitoreando esos sistemas desde tu caso original. El FBI había localizado a Lindsay en una casa alquilada en las afueras de Missoula, rodeado de servidores y equipos informáticos que constituían lo que los fiscales describirían más tarde como un centro de mando digital para redes de explotación infantil. Pero Quinn había solicitado algo inusual a la agente So: la oportunidad de confrontar a Lindsay personalmente, bajo supervisión federal, antes del arresto. No es el procedimiento estándar, había dicho So, pero dado tu papel en desmantelar esta red, el fiscal general adjunto aprobó una entrevista controlada. La casa, donde Kevin Lindsay se había estado escondiendo, parecía ordinaria desde el exterior. Una casa de rancho de una sola planta en un barrio tranquilo donde nadie hacía preguntas sobre el inquilino solitario que pagaba el alquiler en efectivo y mantenía horarios irregulares. Por dentro, la casa era una fortaleza tecnológica. Múltiples pantallas de ordenador mostraban comunicaciones cifradas, datos financieros y lo que Quinn reconoció como la infraestructura técnica para distribuir contenido ilegal a través de redes internacionales. Kevin Lindsay era más joven de lo que Quinn había esperado, tal vez de 25 años, con una tez pálida y la energía nerviosa de alguien que pasaba la mayor parte de su tiempo frente a las pantallas de un ordenador. Los agentes federales habían asegurado la casa y estaban catalogando pruebas cuando Quinn entró en la habitación principal. Tú eres Alexander Quinn, dijo Lindsay, levantando la vista desde donde estaba sentado, atado con bridas a una silla. Una ironía que Quinn encontró sombríamente satisfactoria. Lo soy. Lo destruiste todo. Años de trabajo, millones de dólares en ingresos, toda una red de clientes que confiaban en nosotros para proporcionar lo que necesitaban. Quinn estudió el rostro de Lindsay sin ver remordimiento, solo ira por haber sido atrapado. Estás hablando del abuso infantil como si fuera un negocio legítimo. Oferta y demanda, dijo Lindsay, encogiéndose de hombros. Hay un mercado para este contenido y nosotros proporcionábamos un servicio. No es diferente de cualquier otra industria. Quinn sintió la familiar calma fría que había precedido a cada misión crítica en su carrera militar. Excepto que tu producto era el abuso sistemático de niños. Tu hija incluida, dijo Lindsay con una sonrisa que reveló su verdadera naturaleza. Jerry tenía unas grabaciones geniales de ella, muy populares entre nuestros suscriptores premium antes de que lo arruinaras todo. La agente So dio un paso adelante, reconociendo el peligroso cambio en la actitud de Quinn, pero Quinn levantó una mano. Kevin, dijo Quinn con voz conversacional, quiero que entiendas algo. Cuando Jerry Forbes abusó de mi hija, era solo un depredador actuando por sus impulsos. Pero tú convertiste ese abuso en un modelo de negocio. Creaste sistemas para distribuirlo, redes para beneficiarte de él, tecnologías para ocultarlo. Quinn se inclinó más cerca. No solo abusaste de niños, industrializaste su abuso. Por primera vez, la expresión arrogante de Lindsay vaciló. Los cargos federales a los que te enfrentas conllevan una sentencia máxima de cadena perpetua, continuó Quinn. Pero quiero que sepas que, incluso si de alguna manera te libras de esos cargos, incluso si encuentras algún vacío legal o error técnico, estaré observando. Cada huella digital que dejes, cada intento de reiniciar tu negocio, cada contacto con tus antiguas redes, estaré allí. Quinn se puso de pie. Verás, Kevin, lo hiciste personal cuando viniste a por mi familia. Y he aprendido que algunos enemigos requieren soluciones permanentes. La agente So sacó a Quinn de la casa mientras los agentes federales continuaban con la recolección de pruebas. Lindsay sería acusado bajo múltiples estatutos federales y probablemente pasaría el resto de su vida en prisión. Pero Quinn había querido que entendiera que sus acciones tenían consecuencias más allá del castigo legal. 6 meses después, Kevin Lindsay fue condenado por 47 cargos federales relacionados con la explotación infantil, el crimen organizado y los delitos cibernéticos.
Recibió múltiples cadenas perpetuas que cumpliría simultáneamente en ADX Florence, la prisión federal de máxima seguridad reservada para los criminales más peligrosos. La familia Quinn asistió a la sentencia, no para cerrar un ciclo, sino como testigos de la justicia finalmente servida. Mientras Lindsay era conducido esposado, Quinn notó que la actitud arrogante del joven había sido reemplazada por la expresión vacía de alguien que finalmente entendía la magnitud de sus crímenes. Esa noche, Quinn se sentó en su porche trasero, observando a Daisy practicar movimientos de defensa personal en el patio. A los 15 años, era fuerte, segura y sin miedo, una superviviente que había transformado su trauma en resiliencia. Ashley se unió a él en el porche, llevando 2 tazas de café. «Realmente ha terminado ahora, ¿verdad?», Quinn asintió. «La red de Sherry está completamente desmantelada. Sus víctimas están recibiendo la ayuda que necesitan. Sus cómplices están en prisión. Se ha hecho justicia. ¿Y nosotros?», preguntó Ashley. «¿Qué nos pasa a nosotros ahora?». Quinn observó a su hija demostrar una combinación defensiva perfecta, sus movimientos precisos y poderosos. «Ahora vivimos», dijo. «Avanzamos. Recordamos que, a veces las batallas más importantes son las que se libran para proteger a las personas que amamos». Mientras el sol de Montana se ponía detrás de las montañas pintando el cielo en tonos dorados y carmesí, Alexander Quinn reflexionó sobre la guerra que había luchado y ganado. Había vuelto a casa desde Afganistán para saldar cuentas y, aunque el campo de batalla había sido diferente de lo que esperaba, la misión se había cumplido. Jerry Forbes y su re habían aprendido que algunos padres llegarían a cualquier extremo para proteger a sus hijos y que la justicia, aunque a veces se retrase, siempre encontrará su objetivo. La guerra había terminado. Su familia estaba a salvo y Alexander Quinn había vuelto a casa. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si te ha gustado esta historia, por favor, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el video que ves en la pantalla y nos vemos.